La gente ahora no se da cuenta de lo que era ser maricón en la época de Franco. La ley iba en contra nuestra, la religión iba en contra nuestra y los militares iban en contra nuestra. Es que había muchos padres de familia que iban en contra de la homosexualidad, que preferían un hijo muerto a tener un hijo homosexual, o que los echaban de casa cuando se enteraban que eran homosexuales, o que les pegaban unas palizas mortales, o que no los dejaban salir, o que los denunciaban. Incluso peores que los asesinos, porque estos matan y ya está, pero nosotros podíamos corromper a la juventud, ¿no? Con lo cual era todavía peor. La gente se cree que todo fue muy fácil, que muere Franco en el 75 y que ya las minorías adquieren las libertades. Fíjate que en el 75 hay 2 amnistías que ponen a los presos políticos en la calle. Y sin embargo, los homosexuales reprimidos e internados en campos, en cárceles, siguen encerrados. Y además las asociaciones de homosexuales siguen siendo ilegales. Carla Antonelli es una persona que nació durante la dictadura de Franco y que con 17 años salió de su casa en el posfranquismo auténtico. Sufrí represión por parte de la policía de la época, sufrí cárcel, palizas y persecución. Esa ley de peligrosidad social durante 25 años en este país ha tenido muchos cómplices, es decir, no era solamente una cuestión de la dictadura, no era solamente una cuestión del poder, del poder dictatorial, esa ley tuvo cómplices, ¿no? Y tuvo cómplices en el campo social, tuvo cómplices en el poder social, en el poder familiar por parte de muchos padres y de muchas madres, y contó con una complicidad terrible, hay que decirlo, por parte de la Iglesia Católica. Tenemos el ejemplo de Antonio Ruiz, que confiesa a su tía monja que es homosexual con 16 años y su tía monja directamente lo denuncia a comisaría y se ve con 16 años en prisión, y a partir de ahí empieza toda una vida de tormentos, de persecuciones, de torturas, porque habían torturas en este país, se torturaba a los hombres gays, y no hemos de olvidar que aunque las mujeres lesbianas no acababan en las cárceles, sí que era bastante habitual que se les aplicasen terapias de electroshock. Está lleno a rebosar de homosexuales y de lesbianas casados y con hijos, y en las altas esferas, que muchos los conocemos, en las más altas esferas. ¿Me puedes repetir el gesto de las altas esferas? En las más altas esferas. Tú conoces unos cuantos y yo también. Sí, yo conozco, sí. Pero en las más altas. ¿Pero muy altas? Muy altas, sí. Bueno. Es verdad que aquí también pagamos caro el salir del armario, ¿eh? Ojo, lo pagamos caro, sí. Lo pagamos muy caro. Yo lo he pagado muy caro. Por ejemplo, yo me muevo dentro del mundo editorial y yo siempre seré la editorial marica, no seré la editorial. Yo siempre seré Mili Hernández, la propietaria de la editorial gay. De la editorial gay. Yo estoy casada y mi vida cotidiana es limpiar, hacer la comida a mi marido que trabaja, y esa es mi vida cotidiana. Quien no lo puede... Soy, perdón, quizá la expresión no es la correcta, una ama de casa, sencillamente, nada más. Yo fui una de las primeras transexuales operadas en España. Piensa que era una época donde no teníamos ninguna información, no se sabía nada de nada. Ahora quizá con lo del cambio de nombre es que no tienes que dar explicaciones, y si tienes la suerte de no aparentarlo, pues quizá no tengas problemas, pero cuando tienes la mala suerte de aparentarlo, en gimnasios vetados, trabajos no, porque no das el perfil. ¿Qué perfil es el que piden? Todos tenemos los mismos derechos, es que aquí no hay diferencia. Lo que no ha cambiado mucho es el sufrimiento por el que tienen que pasar niños, adolescentes, jóvenes, homosexuales, transexuales, bisexuales.
En un estudio reciente nos habla de un 65% de personas, de jóvenes, adolescentes LGTB, que han sufrido algún tipo de acoso verbal, psicológico, físico por su orientación sexual. El documental se llama El Muro Rosa, ¿no? Yo te diría que aún los muros que quedan por tirar son los de la desinformación y los de la ignorancia. Quedan muchos muros rosas que derribar en España y fuera de España. Fuera de España es tremendo. Fuera de España, ser homosexual o ser transexual en demasiados países del mundo se paga con la muerte o con la cárcel. Les diría lo que son: asesinos. Sois asesinos. Asesinos. Y espero que tarde o temprano lo paguéis. Lo que pasa es que muchos ya habréis muerto de viejos, pero sois asesinos. Esto que lo sepáis.